Nosotros lo concebíamos más como un mercado que estaba en pleno crecimiento vertical y donde podía haber una oportunidad de hacer las cosas mejor. Cambiar, innovar concepto de comida asiática y clásico restaurante chino, ¿no? Yo siempre he pensado que la idea es importante, pero que al final lo es mucho más la ejecución y el poder ser capaz de hacer las cosas bien y de traccionar una marca como lo hemos sabido hacer después, aunque sea un mercado que potencialmente esté saturado, pues te puede dar muchísimos éxitos también y no hace falta pues ser el único, sino hacer las cosas algo diferente. Pequeña siempre me encantó emprender y a los 24 puse mi primer marca y la última es algo más gastronómico, que es Hijos de Nata, una heladería acá en Barcelona que ya tiene 2 locales y planeamos abrir 6 más. Sí, no sé si habéis ido, Hijos de Nata, pero yo tengo una al lado de casa y al final nuestra visión era intentar darle un punto más mediterráneo a un producto que históricamente había sido muy americano. Cuando vas a un sitio y te comes una hamburguesa, todo el mundo sabe lo que es una hamburguesa. Cuando entras en un concepto tan nuevo como esto, tú debes educar al cliente y explicarle cómo es, qué significa, qué es un dim sum, qué es una diosa. Una vez que encontramos nuestra SEO perfecta, ya casi 2 años, me ha cambiado la vida y creo que en esos 2 años hemos logrado como dar un salto porque mi cabeza está mucho más liberada. Quizá deberíamos haber sido, es fácil decirlo ahora, ¿no? Pero más eficientes en cuanto a capital. Pero esto al final se basa en la experiencia y de experiencia teníamos poca. En Madrid tenemos todas las tiendas en calles muy, muy importantes. Aquí Calvet la considero como una segunda calle, pero sin embargo también muy bien. Empresas que tenía por aquí, ¿no? Marcas que tienen comunidades, ¿no? Que habéis creado algo que todo el mundo quiere crear y cuesta. Y burgers hay muchas, ¿no? El que hace burgers que levante la mano. Habéis probado Deleito, ¿no? Spoiler alert, no os vayáis muy rápido si tenéis prisa porque igual vais a probar alguna Deleito Burger, ¿vale? Marcas de moda, entre otras, también hay muchas, ¿no? Que levante la mano quien tiene marcas de moda. Y a ver, un legado, ¿no? De restaurantes también con diferentes marcas, que levante la mano. ¿Alguien, os gusta el chino, el asiático? Ni levantan la mano, dicen que sí directamente. Pues tengo el honor de presentar esta mesa. Bárbara Bruno, Ray de Recoder, que me equivoco, y Mei Lancao. Bienvenidos a Inventora Machine. Gracias, gracias. Nayan, perdón. Ya Nayan. hemos tenido aquí idas y venidas. Iban a venir las dos, pero bueno, al final nos hemos quedado con una. La mejor, ¿eh? ¿Qué voy a decir? Venga, va, que tengo aquí el tiempo. Marcas que recuerdan, ¿vale? Y voy a empezar por Ray. ¿Cómo se te ocurre meterte a montar una empresa de hamburguesas? Como casi no hay marcas de hamburguesas. Y además, por si no lo sabías y creo que te lo dije, tuvimos aquí a Uri de Pablo el año pasado. Pues no sé, la verdad. Fue, yo creo que una cosa muy orgánica. Fue justo en época COVID. Sí que es verdad que no era quizá el momento que hemos vivido en los últimos 3 años, más o menos, ¿no? De un boom muy bestia a nivel de marcas de burgers. Nosotros lo concebíamos más como un mercado que estaba en pleno crecimiento vertical y donde podía haber una oportunidad de hacer las cosas mejor o diferentes, ¿no? Yo siempre he pensado que la idea es importante, pero que al final lo es mucho más la ejecución y el poder ser capaz de hacer las cosas bien y de traccionar una marca como lo hemos sabido hacer después, aunque sea un mercado que potencialmente esté saturado, pues te puede dar pues muchísimos éxitos también y no hace falta pues ser el único, sino hacer las cosas algo diferentes. A partir de ahí empezamos a trabajar y fue, como decía, algo muy orgánico porque conocí a mi socio, actual socio Alberto, con una historia muy similar a la de Uri, con quien además pues tenemos muy buena relación, ¿no? Que es que él también salía de MasterChef y aportó pues Alberto la parte más, digamos, de comunidad, quizá al principio, juntamente con una parte de innovación en producto. Al final nuestra visión era intentar darle un punto más mediterráneo a un producto que históricamente había sido muy americano, tanto por la parte de marca como por la parte también de producto como tal, y en mi caso pues aporté
desde un inicio la parte un poco más de profesionalización en cuanto a generación y crecimiento de empresa y luego mi visión a nivel más marketingiano. Nada mal. Luego nos explicarás, dijo Uri que yo soy una empresa tecnológica. Luego te hago la pregunta, ¿vale? Vale. Ve preparándotela. Súper. Nayan, ¿cómo es esto de reinventar una empresa familiar, ¿no? Y crear algo que evoluciona, ¿no? Que empezó siendo, ahora nos contarás, ¿no? Y hasta donde habéis llegado ahora, ¿no? Bueno, antes que nada, Alejandro, gracias por la invitación. Estoy realmente muy contenta de estar con gente que admiro tanto y tan influyente en el sector. En nuestro caso ha sido difícil, no te voy a engañar. Sí que es cierto que nuestros abuelos vinieron hace más de 60 años en una cultura totalmente diferente y ha sido difícil cambiar algo que ya funcionaba, porque cuando mi padre heredó un poco todo el proyecto, a él ya le funcionaba, a él ya le iba bien ese modelo de negocio. Pero cambiar, innovar, ya te digo, hasta hace muy poco, te diría unos 7 años, nosotros comandábamos en papel. O sea, ha sido muy difícil esa batalla de esa filosofía old school a adaptarnos un poco al día de hoy, ¿no? Entonces, ha sido pues poco a poco, viendo resultados, íbamos demostrando pues, que se podía evolucionar, ¿no? El concepto de comida asiática con esa fusión mediterránea y, sobre todo, crear un concepto totalmente nuevo de un tipo de comida que bueno, como muchos sabéis, pues el clásico restaurante chino, ¿no? Pues darle esa parte más moderna ha sido pues poquito a poquito, gota a gota y la verdad que muy contentas con los resultados y bueno, pues aprendiendo cada día. O sea, eso es un aprendizaje diario y más en este sector, pero muy contentas. Poquito a poquito ha sido. Bárbara. ¿Qué tal? Tú no te has dedicado solo a construir una marca, ¿no? Sino que cada día te despiertas por la mañana y se te ocurren ideas, ¿no? Hacerte una intro es difícil, ¿no? Pero bueno, lo tenía por aquí apuntado por si se me olvidaba, aunque ahora no lo veo. ¿Te ayudo? Pero bueno, tenemos... tú eres conocida como Bárbara Bruno de Tiny Cottons, Sí. que igual es más conocida en Corea que en España, pero es una marca líder de moda infantil, ¿no? Sí. Y a partir de aquí empiezas a montar cosas distintas, ¿no? ¿Cómo vas conectando estos puntos? No sé, desde muy pequeña siempre me encantó emprender y a los 24 puse mi primer marca de niños. Luego vinimos a España y acá estuve unos años trabajando en una empresa y luego dije, no, tengo que montar otra y ahí montó Tiny hace 14 años, que es de niños. Con el tiempo evoluciona el consumidor y nos empiezan a pedir ropa de mujer, entonces montamos una marca de mujer que se llama The Tiny Big Sister. Luego, eso hace 6 años, hace 3 montamos una marca de juguetes ecológica que se llama We Are Gomu. Y sí, vendemos en 60 países todas esas marcas. Y la última es algo más gastronómico, que entiendo que es la conexión, que es Hijos de Nata, una heladería acá en Barcelona que ya tiene 2 locales y planeamos abrir 6 más. Y bueno, hoy no habrá helado, pero nos apuntamos para el próximo día. Sí, seguro. Me metí ayer en tu Instagram y vi una novedad que no había visto la última vez que hablé contigo. A ver. Me salía por ahí, que no lo tengo, pero... Tiny the Pantry. Exacto, The Pantry. Vale. Claro, bueno, por eso, porque es que sí, me gusta crear marcas, me gusta crear imagen, marketing, todo esto. O sea, realmente es lo que más me apasiona y tenemos un equipo enorme, o sea, somos mi marido y yo los socios, pero tenemos un equipo enorme y súper fuerte que nos da soporte, ¿no? Y Tiny the Pantry es un café que va a ir ligado a nuestro flagship store aquí en Barcelona y, bueno, está muy conectado a la tienda, está justo, es como el hermano gemelo de la tienda y será un café con un poco de experiencia, pero aparte tiene una mesa para 20, para hacer eventos y conectar la marca con los clientes. Tanto de mujer como de niño, ¿no? O sea, no tiene que ser de niño. Un día podríamos hacer un evento allí, ¿no? Total, sí, sí. Bueno, de hecho, la tenía para el final, pero ¿vas de aquí hoy o no? Porque... Sí, bueno, ya lo dijimos. Ya lo dijimos, sí. Sí, al final, Lo dijimos fuera de micrófono. no sé si habéis ido, Hijos de Nata, pero yo tengo un al lado de casa y el helado de
chocolate con aceite y sal es espectacular. La cara de Ray cuando dijo, ¿cómo? Pero la heladería está... Es tuya. Tiny Cottons No, no sé porque- cuál es, pero Hijos de Nata sí, ¿eh? No, porque me Digo bien. sorprendió realmente, porque al final te imaginas, pues no sé, no he visto mucha innovación a nivel de marca o incluso de decoración física del propio local, ¿no? Y en cuanto a heladerías, Sí, siempre es sí, lo sí, típico, el mostrador de cristal y ya está. De hecho, incluso yo vivo al lado, bueno, en Montaner arriba, ¿no? Y abrió hace un par de años una en Mandri y un poco sigue la misma línea. Sí, correctas, Y pero claro. sí, están bien. Sí. Pero realmente cuando vi esta, me dije, hostia, está entrando, ¿no? otra manera de trabajar esta categoría que no había visto antes, no solo en cuanto a sabores, en cuanto a producto, ¿no? Sino en Sí, a cuanto la experiencia, a ¿no? experiencia, Sí, es total. total. Y la verdad que... no, Me alegro, me porque es lo que fascinó, sí, buscamos. sí. Así que algo, ¿no? Me gustaría hacer algo Por eso, con Deleito, Hijos de 100%, Nata, lo veo. 100%. Deleito Hijos de Nata sale colaboración. Seguro. Deleito Cow Street, Bueno, se podría Podría, hacer, También, sí. ¿eh? una burger de pato Sí, Pekín. Exacto. Sí, por ejemplo. Pues Sí, tenéis sí. el mejor pato Pekín de Barcelona. vamos. Podríamos. Y la verdad que creo que lo habíamos hablado una vez, pero nunca he Sí. llegado a... Yo más- Pero sí, lo hemos visto. Sí. Pero sí. Sí, bueno, con tu Contundente, padre hemos hablado igual que la muchas calidad veces. de Deleito es exquisita, con lo que... Sí. venga. A ver, algunos se preguntaban, ostras, ¿pero qué tienen en común, no? Estos tres invitados que hemos seleccionado. Y yo me he apuntado cosas que no tienen en común, ¿vale? Bien. Ray empezó no hace mucho en la Santa Market, en la Costa Brava, ¿no? Con Sí. un MVP, Ujú. a ver qué pasa, y os habéis metido un poco en la rueda de levantar capital, abrir muchos puntos de venta, dependencia creo que bastante elevada de delivery, ¿no? Correcto. Igual ya lo hemos medio dicho, ¿no? Pero Nayan, oye, un legado familiar, no es Roca, pero No. bueno, son muchos años y reinventando, ¿no? Porque las audiencias cambian y lo que funcionaba antes, pues no cambiarlo, pero para las nuevas generaciones y demás, ¿no? Pero, ostras, luego nos explicas cómo son las cenas familiares en casa. Pues imagínate, ¿eh? Y luego, Bárbara, tú que empiezas de cero, sin inversión, Aún sin inversión. aún sin inversión, y que además en breve tiempo casi te conviertes en una empresa familiar porque incorporas a Gerard, ¿no? Sí, Que es tu marido. sí. Bueno, lo fundamos juntos, pero es verdad Fundáis que juntos. él se incorpora luego 100%, a los 3 años. No está mal. Y que también debe ser divertido en casa. No era opción, ¿eh? Era como, si no, no era viable ya. Vale, como veis no era una pregunta, ¿no? Era solo una reflexión. Sí. Pero sí que te la tiro, Ray, esto de levantar capital, ¿no? Ya hablábamos antes, ¿no? Es el camino, te arrepientes, os da aceleración, ¿no? Ujú. O sea, no me arrepiento, quizá también un poco en referencia a la conversación que ha habido antes, que me ha parecido espectacular, grandes referentes del emprendimiento y es que quizá deberíamos haber sido, es fácil decirlo ahora, ¿no? Pero más eficientes en cuanto a capital, ¿no? Pero esto al final se basa en la experiencia y de experiencia teníamos poca, entonces el levantar capital temprano nos da mucha aceleración, es verdad que nos ha dado muchísimas ventajas competitivas en cuanto a si ejecutábamos bien nuestra idea y nuestra visión, podíamos en poco tiempo convertirlo en una marca que fuera capaz de competir a grandes del sector, pero por otro lado, si me volviera a dar ese dinero, ¿no? a día de hoy y volviera a empezar, pues seguramente la empresa sería el triple de grande, porque habría pues, abierto diferente, quizá Eso no es posible, ¿no? no es posible. Por Abierto eso, diferente. sí. Habíamos hablado antes de fuck-ups. Sí. ¿Alguna cagada? Bueno, cagadas como tal, no. Sí ¿Alguna que tienda que se haya cerrado? No, de momento no, tenemos 13, 14 por ahora, Uh. pero sí que es verdad que, por ejemplo, hablabas antes de dependencia del delivery, pues es algo que a lo mejor a día de hoy hubiera cambiado. Haber apostado quizá por algo más de experiencia en sala, por utilizar el CAPEX que hemos usado pues, para hacer las salas un poco más acogedoras y no hacer un modelo pues tan dependiente en un casi 70% en muchos de los puntos de venta del delivery, pues seguramente hoy estaríamos bastante mejor, porque pues, con el cambio de modelo aquí en España de laboralidad de los riders, pues esto nos ha afectado mucho, no solo a nosotros, sino a todos nuestros competidores, ¿no? Y en cambio, otros
otra gente, tanto de misma categoría de productos como otras con las que hablo, pues quizá no están sufriendo tanto, porque tienen un 50, un 60% de sala. Entonces, ahora para nosotros, con una marca muy concebida desde el usuario como marca delivery, nos requiere triple esfuerzo el hecho de empezar a contar y a convertir nuestras salas para generar esa recurrencia física. Nayan te está mirando, ¿no? Sí, porque en algunas cosas coincidimos. Nosotros abrimos Cow Street, que es el local únicamente de delivery, hace, pues mira, justo fue 3 meses antes de pandemia. Y fue pura casualidad porque... Antes de pandemia todos abrían cosas, ¿eh? Sí, sí, luego ya... No, pero sí que es cierto que fue casualidad porque el proyecto iba para largo, la obra, y al final dijimos, mira, pues cemento y abrimos ya. Y la verdad que estoy muy de acuerdo con él, porque sí que hay veces que en este local, cuando lo abrimos, la idea era que solo fuera delivery. Yo creo que ahí hay cosas que al final, al depender algo de un tipo de perfil muy concreto, te haces poder desestabilizarte en cosas que quizá no dependen de ti, ¿no? Entonces, ahí sí que creo, y estoy de acuerdo con él, en que a veces hay que abrir un poco más la mente en ese sentido, ¿no? Y de ver diferentes opciones de cómo canalizar diferentes perfiles, ¿no? Porque al final, si no, dependes de algo y eso es muy variable al final. Y la experiencia en sala, que ha mencionado Ray, ¿no? Te metes en las redes sociales de Kao y me imagino que no debe ser cada día a todas horas, pero son todo celebrities, ¿no? Influencers. Bueno, tenemos de todo. Yo siempre digo que a todos los tratamos igual y tiene que ser así. La experiencia debe ser muy buena. Bueno, sí, al final no te voy a mentir, hay mucha gente que creo que también viene por a ver quién me encuentro, ¿no? Pero yo creo que la humildad, incluso esta gente lo que quiere es que les trates igual que otros. Entonces yo creo que eso es lo que hemos conseguido, que ellos se sienten como en casa. ¿Y la experiencia de sala es complicada? Sí, pero al final yo soy muy defensora de que al final es explicar, en mi caso y en lo que hemos vivido por nuestra experiencia, es explicar una historia, ¿no? Al final tú vas a un restaurante y el que viene a comer se piensa que voy a comer bien y tal, ¿no? Cuando esa comida tiene una historia, tiene un sentido, le das, nunca mejor dicho, un sentido a eso, ¿no? Entonces todas esas experiencias de que llegas hasta que te vas y el cliente entiende el porqué de lo que está comiendo, porque ya antes lo hablaba con una compañera del sector, al final, cuando vas a un sitio y te comes una hamburguesa, todo el mundo sabe lo que es una hamburguesa. Te vas a comer una paella y todo el mundo sabe lo que es una paella. Cuando entras en un concepto tan nuevo como esto, tú debes educar al cliente y explicarle cómo qué significa, qué es un dim sum, qué es una dioza, el por qué se cierra así, el por qué el pato se desengrana. O sea, educar, entiéndeme, ¿eh? Es un poco pues explicar el porqué de cada proyecto. Entonces yo creo que ahí está el éxito al final de sala, que tenga un sentido, un storytelling de eso. Bueno, y también producto. Eso es lo que seguramente os hace únicos, ¿no? Y único, Bárbara, tú que también sabes mucho de retail, porque probablemente habéis crecido mucho con wholesale, ¿no? Distribuyendo a través de otras tiendas por todo el mundo. Pero a ti siempre te ha gustado esto de tienda a pie de calle, ¿no? Sí, totalmente. Y además todo cerquita, ¿no? Bueno, cerquita y lejos, ¿eh? Estamos ¿vale? buscando también lejos. Pero cerquita sí, tenemos en España ahora 14 tiendas. 14 tiendas. Sí. Y me encanta todo. Bueno, hablo de ropa solo, ¿no? Solo de ropa 14. Y luego las dos de helados, sí. Pero bueno, me encanta... No. Sí, pero es diferente. Pero bueno, nada. Antes me hubiera picado, pero ahora he aprendido que, te lo juro, que menos es más. Que menos, te lo juro. Sí, sí. Mejor que sean todas rentables y ya está. Eso 100%, sí, lo son. 100%. Pero es duro. Pero bueno, me encanta a mí la experiencia sensorial, ¿no? De la tienda, tanto que compres ropa, helado o lo que sea, ¿no? Que cómo te sientes dentro comprando y qué te diferencia del resto y por qué vas a ir a nuestra tienda y no otra. Y bueno, son muchas cosas. Yo además que soy cliente, las tiendas son espectaculares, ¿no? Y es lo que decía Ray, ¿no? No es una heladería cualquiera, ¿no? No es una tienda de niños cualquiera. Sí. No sabía que tenías 14. Sí. Pero antes hablaban de playbook, ¿no? Nos la mesa de al lado. ¿Qué playbook, ¿no? O cuándo haces clic en decir, bueno, una funciona, dos funcionan, vamos a empezar a escalarlo fuerte? ¿Y dónde está el límite? Pues nada, al principio probando, prueba error. No tuvimos que cerrar. Bueno, una sí, en la IA,
la tuve que cerrar, la abrimos con Mira muchísimo... que dicen que la IA todo funciona. Bueno, pues a nosotros no. Y nos fuimos a Calvet y nos va fabuloso. O sea, que al final nadie tiene, ¿no?, la fórmula. Es como cada marca en cada sitio y porque sí, no sé. Pero sí es verdad que me gusta mucho Pie de Calle y no siempre... Bueno, en Madrid tenemos todas las tiendas en calles muy, muy importantes. Aquí Calvet la considero como una segunda calle, pero sin embargo también muy bien, con lo cual Villagusta, Calvet, Provenza, o sea, sí. No sé, la verdad que todas son rentables, la analizamos mucho y sí que tenemos unos KPIs que no negociamos y que tienen que estar. Está bien hablar de rentabilidad. Y me gustaría contigo, Bárbara, hablar de foco, ¿no? Porque a los emprendedores siempre se les dice, ¿no? Foco, 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 ¿no? No te desvíes de Me tal. lo dicen todos los días. Y claro, tú te desvías. De hecho, muy mal. Si te fijas, cada nuevo negocio que montas pasa menos tiempo que el anterior, ¿no? Sí, qué horror. Entonces, ¿cómo...? No sé si debo sentirme orgullosa o no, porque... Bueno, sí, porque... Es un montón, ¿no? montón. Hombre, no te aburres, ¿no? No. ¿Cómo lidias esto, ¿no? De en tu cabeza y tantos negocios distintos, con sus Bueno, planes diferentes? somos 80 personas sin contar helados. Con lo cual, de verdad que sí que es verdad que una vez que encontramos nuestra SEO perfecta, hace ya casi 2 años, me ha cambiado la vida. Y creo que en esos 2 años hemos logrado como dar un salto porque mi cabeza está mucho más liberada de la parte de gestión que antes no teníamos, ¿no? Que al final nunca fui, o sea, siempre fui la SEO, pero no estaba capacitada para hacerlo. O sea, sigo sintiendo que soy lo que soy, pero no es mi lugar el deseo. O sea, mi lugar es dirección creativa. Y eso que la empresa fue rentable desde el primer año. O sea, a los 14 años tuvimos EBITDA positivo, siempre. Pero igual, ¿sabes? Fue el momento de dar el paso y decir, no, yo no tengo que estar aquí, pero porque encontré la persona también, ¿no? Y me sentí muy segura de que nos iba a llevar al siguiente nivel y así está pasando. O sea, y puedo ocuparme de tantas cosas diferentes, creativas. Y además tienes 4 hijos. Sí, también. Y más proyectos en camino, ¿no? Sí, bueno, sí, siempre. No paran. Has dicho una cosa, ¿no? Que a ti te gusta ser la directora creativa. Sí. No sé si en un mundo de IA, donde es tan fácil ahora tener a Claude, ¿no? Trabajando por ti y tal. Y os miro a vosotros dos, porque Bárbara ya ha contestado un poco, pero yo, Ray, sé que vosotros la creatividad, ¿no?, ha sido pal de paller de deleito, ¿no? ¿Esto crees que se puede sustituir por tecnología, ¿no?, por IA? No. O sea, creo que al final la IA nos está quitando, y seguro que nos seguirá quitando, pues muchísimo trabajo que quizá antes pues no te generaba un valor enorme y que necesitabas a gente en el equipo para hacerlo. Pues un ejemplo concreto, ¿no? Pues antes, para hacer una buena foto para colgar en Globo o en la página web de un producto, necesitaba un fotógrafo, necesitaba a un seguramente creativo para hacer toda la parte más visual, y luego a un home economist, que básicamente es quien maquilla las burgers y las pone bonitas. Home economist. Sí. Esta no lo había oído, ¿eh? También sí, se llama así. Y ahora no necesito a nadie. O sea, ahora con la IA y ya con una serie de fotos que tenemos predeterminadas de burgers nuestras reales, acabamos construyendo el producto siempre que sea pues para este tipo de foto, ¿no? Pero me refiero, antes una sesión nos podía costar 1.500 euros y ahora pues nos cuesta casi cero. Pero esto que nos permite, pues que todo este tiempo que estaríamos un día de sesión para sacarle una foto a un producto, pues lo vamos a utilizar para darle, ¿no?, a esa creatividad e intentar sacar cada vez campañas que tienen que ser más originales, que tienen que ser capaces de capturar más la atención y de seguir haciendo crecer una comunidad que cada día es más exigente, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que nos ayuda muchísimo a nivel de crecimiento, a nivel de ser más eficientes, pero la creatividad y ese punto de humanizar la marca solo te la da, al menos hasta ahora, el equipo, ¿no? Hablabas de la IA para las fotos, ¿no? Los de McDonald's llevan utilizando Photoshop muchos años, ¿no? En la foto, cuando vas, es así de gorda, ¿no? Sí. Y luego te viene una hoja de papel, ¿eh? Pero bueno. Lo interesante es que sea lo más ¿no?, real posible. De hecho,
uno de nuestros valores como marca es la autenticidad en todo lo que hacemos, ¿no? Y aquí también lo está en la fotografía o en las campañas que nosotros hacemos a nivel creativo, en el que intentamos contar historias en el que el cliente o el potencial cliente se pueda sentir identificado. Y como decía antes, intentar bajar a lo terrenal, algo que a veces, ¿no?, crear marca parece que está como muy por encima de todo, y no, es intentar, vale, creamos una marca, pero una marca que baje a tierra y que cualquier persona le pueda sacar una emoción. Y eso es lo que realmente luego hace que se convierta primero en follower, pero luego también en cliente, porque si, como dices, luego el producto no da la talla, me lo compran una vez, pero la siguiente ya no cae. Claro, y me gusta que me hayas dicho la palabra autenticidad, porque tenía una preparada para Nayan, ¿no? Cómo se puede seguir siendo auténtico, ¿no? Tú estás aquí ahora, ¿no? Y siguen entrando comandas, tenéis muchos restaurantes, hasta fuera del país, ¿no? En Andorra. Sí. ¿Cómo se puede ser auténtico, ¿no? Sin haber a lo mejor ningún cao al pie de guerra en Andorra, por ejemplo? Yo creo que la clave está en la solidez de la marca. O sea, ¿cómo me explico? Porque esta pregunta yo me la he planteado muchas veces, porque al final hay competencia y cómo hacer que nosotros seamos auténticos y diferentes. Y yo creo que está en la solidez de ser únicos en lo que hacemos, ¿no? Yo creo que tenemos competencia, pero al final todo lo que hay detrás y toda la historia que tenemos detrás es lo que nos hace ser auténticos. Yo creo que ya un dim sum al final, yo te enseño una receta y la puedes hacer tú en tu casa y replicarla, ¿no? Pero cuando hay una historia detrás que hace que todo esto llegue a lo que es hoy, es lo que hace que yo creo que la gente se enganche a esta historia, a estas tres generaciones que siguen con algo que desde un principio nadie daba un duro, porque hace 70 años, pues imagínate, una pareja de chinos llega a Barcelona, otro idioma. Entonces yo creo que todo ese esfuerzo, constancia, perseverancia que ha habido a lo largo de los años es lo que hace que hoy en día sigamos siendo pues lo que somos hoy en día, esa autenticidad de marca. Y ya que hablas de esto, ¿no? ¿Qué crees, ¿no?, que piensan a lo mejor tus padres, ¿no? De, ostras, la segunda generación está haciendo cosas que a nosotros no se nos hubieran ocurrido, no hubiéramos sabido hacer, ¿no? ¿Cómo os diferenciáis también? Porque a veces hay ese síndrome del impostor, ¿no? De, bueno, yo soy hijo de, y me ha tocado y tal, ¿no? Pero pones ahí tu salsa secreta también, ¿no? Sí. Bueno, al principio ellos muy contentos, la verdad. Nosotras, tanto mi hermana como yo, no nos dedicábamos a esto. Ella vivía en Estados Unidos y yo trabajaba en banca en Sudamérica, o sea, nada que ver. Y al final nos dimos cuenta que teníamos que, donde nos habíamos criado, ¿no? Al final va más allá. Nos hemos criado en los restaurantes, conectábamos, era nuestra casa. Entonces no queríamos que todo ese trabajo quedara en vano. Y un día, una llamada de mi hermana mayor, me acuerdo que desde Los Ángeles, yo estaba en Buenos Aires, y me dijo, ¿y si volvemos? Y así fue, y volvimos a la vez y dijimos, venga, vamos a darle sentido al trabajo de tantos años, vamos a dar una vuelta, que no quede en vano, que no quede solo en una empresa familiar que ha funcionado y que, bueno, pues que al final no ha hecho ser lo que somos nosotros y lo que nos ha dado, pero vamos a darle una vuelta. Y la verdad que se lo tomaron muy bien, porque yo creo que cuando algo es tuyo y no depende de nadie y ves que hay una trayectoria y un futuro para esa marca con alguien con el que confías, yo creo que para ellos respiraron de alguna manera. Bueno, o eso es lo que nos hicieron, que quizá dijeron a ver qué van a hacer, ¿no? Pero respiraron. Ray, algunos conocieron de Leito cuando empezasteis a tirar burgers en la Rúa del Barça, ¿no? Creo que fue la del año pasado, ¿no? ¿Cómo se te ocurren estas ideas locas? Porque creo que aquí compartes con Bárbara que tú tienes un poco el síndrome del director creativo, ¿no? Sí. Y no dan tanto de CEO, que bueno, te toca hacer un poco de todo. Todavía no has podido contratar un CEO, a lo mejor. No. Pero te lo recomiendo. ¿Qué ideas locas, ¿no? Lo han petado y cuáles te has esforzado un montón, te has matado, ¿no? Hasta ChatGPT te ha dado consejos y no han salido.
la verdad es que hacemos un montón de campañas y no sé, es difícil como enumerar algunas, pero sí que la que comentabas tú, ¿no? La del Barça, pues al final nació de una conversación súper espontánea, pero no porque las cosas nazcan de casualidad, sino porque estoy todo el día con el equipo dándole vueltas y las mejores ideas se me ocurren cuando voy en moto o cuando, yo qué sé, o cuando estoy en el gimnasio, por decir algo, ¿no? Entonces, a partir de ahí las bajamos con el equipo y les damos forma para que algo que ha sido una idea pues tenga sentido y pueda casar un poco con la comunidad que nosotros estamos creando. A partir de ahí, cada vez intentamos ser mucho más eficientes en cuanto a el dinero que invertimos en una campaña y lo que esperamos en cuanto a retorno. Antes, durante los 2-3 primeros años, invertíamos mucho dinero en crear marca, ¿no? Y no esperábamos nada a cambio, simplemente sí que es verdad pues que año tras año íbamos aumentando de facturación y esto también pues nos comportó muchos problemas operativos que tuvimos que solucionar, pero a día de hoy, donde al menos en Cataluña y en parte de España pues ya estamos con una marca bastante sólida y que a nivel de conocimiento de marca pues estamos bien, ¿no? Pues intentamos dirigir mucho más nuestras ideas y nuestra inversión en algo concreto, ya sea un lanzamiento de producto, ya sea una nueva línea de negocio, ya sea una nueva apertura. Lo que decías del Barça es un buen ejemplo de eficiencia en capital en cuanto a marketing, ¿no? Porque el coste quizá fueron 20 euros, el precio de las hamburguesas, precio de coste de las hamburguesas que lanzamos y los vídeos a día de hoy siguen generando muchas visualizaciones, pero en las primeras 48 horas acumulaban 64 millones de visualizaciones orgánicas. Entonces, luego el verano pasado estamos en más de 60 o 70 festivales de música como partner gastronómico alrededor del país y se hacían colas de gente preguntando cuál era la burger que había comido la Minya Mal y decíamos esta, pero no sabíamos de cuál era, ¿no? Pero me refiero, al final es intentar encontrar lo que decía antes, esa espontaneidad, ese realismo en las acciones que nosotros hacemos y que luego es lo que más nos ha llegado a funcionar por encima de cualquier otra cosa que esté muy preparada, muy guionizada, etcétera, en la que hemos invertido mucho tiempo y mucho dinero y mucha estrategia y que luego lo acabas comparando y no tiene ni punto de comparación, ¿no? Nos quedamos sin tiempo, pero voy a tirar la última, ¿vale? Aquí el público ha venido a escucharos a vosotros, vuestras historias. Esto habíamos bautizado la edición de este año, ¿no? Como el Future Makers Room. Y está claro que aquí hay pasado que venir a contar, hay presente, pero también hay futuro, ¿no? ¿Cómo visualizáis el futuro? Así de forma rápida, que estamos sin tiempo, ¿no? ¿Cuál es el next big thing, ¿no? ¿Dónde vais a poner el foco, Bárbara? A ver si... Sí, pone foco. Para seguir siendo líder, ¿no? Yo pienso que lo único que pienso todo el tiempo es ser disruptiva o disruptivos y coherentes con nuestras marcas. O sea, pero disruptiva seguro. Todo el tiempo rompo lo que me dicen. O sea, digo, no. Tiene que ser diferente, si no, no. Pero coherente, ¿sabes? Oye, a ver, Raisi, tú me lo puedes decir también en 2 palabras. Disruptivo y coherente. No, yo te diría quizá estandarización de procesos, que es en lo que hemos puesto muchísimo foco para convertir Deleito en una maquinaria, más que en algo subjetivo que dependa de decisiones de la gente, ¿no? Sino en algo que puedas replicar y con un proyecto muy bonito de 40 franquicias en los próximos 3 años, que estamos ya metidos, con las 5 primeras abiertas en Madrid y otra en Andorra, y consistencia, muy en línea de lo que decía Nayan antes, en el que meterte en el mundo de las franquicias tiene sus peligros, sobre todo cuando tienes una marca tan trabajada que no quieres que se pierda la esencia, y justamente esa consistencia en las cosas que hacemos y el saberlo transmitir a nuestros franquiciados es uno de los retos más importantes en esta parte del crecimiento. ¿Y vosotros, Nayan? Y nosotros, yo creo que solidez de empresa, de idea, de marca, de seguir siendo los que hemos sido siempre, sin dejar de esa esencia. Y familia, yo creo que ahí está la clave, en seguir siendo una familia. Y no cambiar, ¿no? Exacto. Muy bien, pues gracias y un aplauso. Muchas gracias.